Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 19. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de luz, vamos a hablar de ecología de comunidades, vamos a hablar de orquídeas epífitas. Quédate que vamos a tener una conversación interesante. Buenos días, soy Juan María Arenas y como cada miércoles estamos aquí en Oikos, bueno, cada miércoles o cuando me estéis escuchando, que es la gracia del podcast, que cada uno escucha cuando quiere, como cada miércoles, por lo menos la emisión, estamos aquí en Oikos. Hoy volvemos a las entrevistas, la semana pasada también tuvimos entrevista y hoy tenemos otra entrevista, tenemos de nuevo una investigadora de la Rey Juan Carlos, como la semana pasada tuvimos a Adrián Escudero, pues sí tenemos una investigadora de la Rey Juan Carlos, que tengo al otro lado de la fibra. Buenas, Agus, ¿qué tal? Hola Juanma, ¿cómo estás? Bueno, Agustina Ventre es investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos. Hizo la tesis con temas de ecofisiología de árboles y de cómo la luz penetra en los árboles y los cambios que produce la luz dentro de los árboles. Y actualmente está moviéndose al estudio de la ecología de comunidades, de orquídeas epífitas. Nos vamos a ir al trópico. Así que bueno, vamos a hablar con ella, que nos hable un poquito de todo esto, estas palabras raras, estos palabrujes raros que he dicho, que posiblemente muchos de vosotros no sepáis ni lo que son, y que nos cuente el apasionante mundo, ¿no?, de las orquídeas epífitas en el trópico, que yo la conozco bastante porque fue compañera mía de tesis. Y ha tenido vivencias chulas y que yo creo que me puede estar interesante que nos las cuente. Así que, Agus, si te parece, empezamos por el principio y nos cuentas un poquito brevemente qué fue tu tesis y eso de estudiar la luz dentro de los árboles. Claro, Juanma. Pues mira, en mi tesis la idea principal era que pues la luz genera unos cambios en todo lo que es la estructura física del árbol. Es decir, si las ramas son más abiertas, más cerradas, las hojas están inclinadas o no. Entonces, la idea era que unas hojas son como paneles solares que van buscando la luz. Eso era lo que investigábamos. Pues, y encontraste que sí, evidentemente. Encontramos que sí, efectivamente, y es muy chulo porque esto lo estudiamos además en olivos, que es un árbol mediterráneo. Bueno, en acebuches. En acebuches, efectivamente. Y para quien no lo sepa, es el olivo silvestre. Sí. Y hemos visto que efectivamente tienen una capacidad asombrosa para orientar sus hojas, no en tiempo real, sino que la hoja nace ya con una orientación que maximiza la captura de luz pues mira, si están en el sur del árbol, tratan de evitar la luz, y si están en el norte del árbol, donde reciben menos luz, pues tratan de evitarla un poco y así no se queman, ¿no? La verdad que yo era un tema cuando os escuchaba hablar y hemos hablado de esto mucho. La verdad que es apasionante, es como ya una hoja sabe, dependiendo si está mirando al sur o al norte, cómo tiene que nacer, pues lo sabe. Efectivamente, es muy chulo. Las plantas son asombrosas, la verdad. Y gracias a esto de haber estudiado la luz, porque hemos dicho que te has movido a estudiar ecología de comunidades, pero tú te fuiste, todo estos estudios lo hiciste con acebuche, con olivo silvestre, en todo el mundo, no solo en España, estuviste fuera de España, pero te moviste a estudiar también temas de ecofisiología en orquídeas, en el trópico, ¿no? Sí. ¿Por qué? El cambio tan grande de uno a otro, de olivo mediterráneo a orquídeas en ¿dónde fue? ¿Costa Rica? ¿Colombia? Colombia. Pues es una historia muy curiosa, pero bueno, viste que en la ciencia a veces las cosas también pasan por carambolas, digamos, y estaba yo defendiendo mi trabajo de fin de carrera y un miembro del tribunal, que fue luego Luis, nuestro director de tesis, vio que yo había puesto una foto de una orquídea para explicar un concepto general y me dice al final de la defensa: Agus, ¿a ti te gustaría irte a Colombia a estudiar orquídeas? Y yo, claro, dije, sí, yo firmo, ¿dónde hay que firmar? Y entonces surgió que él ya estaba en contacto con unos investigadores de allí que estaban buscando colaboraciones, y pues hablando dimos con esta idea de ver cómo capturan la luz, pues unas orquídeas epífitas que no son, están bajo la sombra de otros árboles, no son ellas mismas las que están, digamos, generando su propia sombra, sino que
ahora retomamos esto, pero cuenta un poquito qué es una orquídea epífita, porque una orquídea más o menos todo lo tenemos en la mente lo que puede ser una orquídea, y si no, Sí. que alguien ponga en Facebook orquídea, pero ¿qué es una orquídea epífita? ¿Qué es una planta epífita? Bueno, las plantas epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas, básicamente. Lo que pasa es que no son parásitas, o sea, simplemente se apoyan en esas plantas. Y estudiáis, esa claro, al crecer sobre otras plantas, la luz le llega como le llega, y además en el trópico, tarde mal y nunca, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, se cree que las plantas epífitas evolucionaron precisamente para capturar más luz. O Mm. sea, en lugar de crecer en el suelo del bosque, que es muy sombrío, pues están arriba, pero claro, todavía siguen estando sombreadas por el árbol y además tienen otros problemas como que, por ejemplo, no tienen suelo. Estas pobres tienen sus raíces agarradas al tronco de un árbol, pero están básicamente a la intemperie las raíces, ¿no? Entonces, ¿Y cómo cogen nutrientes? ¿Cómo cogen...? pues los cogen de la atmósfera principalmente. O sea, cogen humedad atmosférica, aprovechan el agua de lluvia cuando cae también. O sea, es una forma un poco diferente de funcionar. Y aparte del agua, el resto de nutrientes, también de la propia atmósfera, de partículas en suspensión o... Sí, de nutrientes disueltos en el agua, también obviamente con el tiempo se van rodeando de musgos y otras plantas que generan un pseudosuelo y entonces también son capaces de absorber nutrientes de alrededor. Es chulo el tema de las especies epífitas, porque es curioso, ¿no? Que como una planta puede crecer ahí arriba, con las hojas, con las raíces colgando. La verdad que me parece chulo. Y otro tema que hemos dicho en la presentación, ecología de comunidades. Sí. ¿Qué es la ecología de comunidades? Bueno, la ecología de comunidades en realidad estudia cómo interaccionan diferentes especies que viven juntas. ¿Mm? Entonces, básicamente lo que estudiamos, en lugar de estudiar una sola especie y cómo responde no sé, por ejemplo, al cambio climático, pues estudiamos las comunidades en su conjunto. Entonces, sabemos que hay especies que a veces aparecen juntas y queremos saber por qué. Yo mi tesis también la hice con temas de ecología de comunidades No sé, y Juan. a mí me parece muchísimo más interesante que estudiar los individuos o la especie concreta, porque al final las especies no son algo aislado, algo que es que interaccionan entre ellas. Es que creo que se debería estudiar más ecología de comunidades y menos irte a la especie concreta. Puedes estudiar el lince muy bien, pero Sí. no vive aislado del mundo, interacciona Sí, con otras muchas efectivamente, comunidades. son diferentes escalas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay algunos estudios que no se pueden abordar a escala de comunidades en el tiempo que dura una tesis, ¿no? Por ejemplo. Pero, pues sí, es más realista, digámoslo así, quizá estudiar interacciones entre especies. Pues he dicho, y ya que nos has explicado un poquito todo los conceptos de todo lo que te has dedicado, todo lo que te dedicas, que eres investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos. Que bueno, como siempre hago un alegato a la Rey Juan Carlos, otra estupenda investigadora que está allí, que no está salpicada por tramas corruptas ni por nada que se le parezca. Ya lo hablamos también la semana pasada con Adrián, que bueno, que Adrián sabes tú, como catedrático del departamento en el que tú estás, que lleva una lucha con esto de la Rey Juan Carlos, y es que es alucinante, ¿no? El desprestigio que ha quitado esta universidad, y siento ser pesado, pero es que me parecen unos investigadores maravillosos, y uno de ellos es Agus, que actualmente ya digo, es investigadora de la Red Juan Carlos, pero en breve va a dejar de serlo, o por lo menos temporalmente, no sabemos si volverá, porque te vas a Bélgica, y te vas a Bélgica con una Marie Curie, con una beca postdoctoral, me atrevería a decir, de las más potentes que existen, por lo menos a nivel europeo, pues es la más potente que existe, ¿no? Sí, la verdad que estoy súper contenta porque es una pedazo de beca, vamos, y me va a permitir desarrollar mi propio proyecto durante 2 años nada menos con gente muy guay. A ver, que se llaman becas, esto también quiero dejarlo claro, porque quien nos esté escuchando, una beca parece que es que te dan 500 euros para pagarte el piso. O sea, son contratos postdoctorales. O sea, a ver, que entre nosotros nos entendemos con becas, pero a la gente que nos esté escuchando, que no sepa este mundo, no es una beca de 1.000 euros para estudiar. Es un contrato de 3 años, ¿no? Este es de 2, Este en de este 2. caso. De 2 años, con una partida presupuestaria para ti, potente, Importantes. o sea, y que te vas a formarte como investigador en solitario, o sea, no es que vayas a integrarte, o sea, vas con tus propios proyectos que
orquídeas epífitas, ¿no? Efectivamente, ecología de comunidades de orquídeas epífitas es lo que vamos a estudiar. Y pues otro ejemplo más de lo que es la Rey Juan Carlos, una investigadora que se va con una de las mejores becas que existen fuera de España a investigar, porque allí hay muy buenos investigadores, es que es así. Bueno, y lo que vas a estudiar ahora, vamos a lo de siempre, típica pregunta de abuela, ¿y para qué sirve? Bueno, este tema tiene, como ya sabes, un interés obviamente de investigación básica para la ecología, pero también para la conservación de especies. Entonces, por un lado, esperamos que estudiando varias especies de orquídeas a la vez, podamos entender si hay algunos factores comunes que les afectan a todas, como para saber dónde enfocar nuestros esfuerzos de conservación. Y para ser concreta, te diré que lo que vamos a estudiar son unos hongos con los que interaccionan estas orquídeas y ver si el estado de salud de los hongos afecta o no que las orquídeas estén donde están. Más interesante aún, es como estos juegos, ¿no? A varias bandas con cosas que hace unos años era impensable estudiar, la interacción de un hongo en una planta epífita, que dices, uff. Una buena red de interacciones ahí. Sí. No, pero es lo chulo, ¿no? Que esas redes de interacciones que, bueno, hay que salir un poquito de estudiar la planta porque es muy bonita y no a estas redes de interacciones que es la clave. Yo creo que actualmente es la clave y además la respuesta al cambio climático en muchísimos sistemas son gracias a estas redes de interacciones entre especies. En el ecosistema mediterráneo, que es a lo mejor el que conozco yo un poquito más, es evidente, las plantas nodrizas, los temas de facilitación, es evidente. Y en el tema tropical supongo que será exactamente igual. O sea, que los temas de cambio climático no se conocen mucho, pero seguro que está asociada a la resistencia al cambio climático, ¿no? A estas redes de interacciones. Bueno, mira, ahora que decís esto precisamente, vos sabés que, o sea, es importante ahora mismo saber qué factores están afectando a la distribución de las especies, porque las especies se están moviendo, no solamente por el cambio climático, sino también por cambios en los usos del suelo, avance de la frontera agrícola, un montón de impactos que hay, pero se está viendo que los factores climáticos no son los únicos que están afectando estos cambios. Es decir, que cada vez se sospecha más que son las interacciones entre diferentes organismos las que pueden estar no solo propiciando, sino también amortiguando que algunas especies se muevan. Yo, por eso, el podcast, el inicio, como tú lo has escuchado, que no todos los oyentes lo escuchan el inicio, pero tú sí, hablo de ciencia, ecología, bueno, es un poco redundante, pero quiero que quede claro que la ecología como ciencia, restauración de ecosistemas, porque estamos asociados a la web restauraciondeecosistemas.com y siempre hablamos cosas de restauración de manera directa o indirecta, que al final es restauración, y cambio global. Y cuando hice una prospección con algún amigo en plan, ¿qué cambio global tal? Puse cambio global adrede y no cambio climático, porque es mucho más, ¿no? Es mucho más el cambio que se está produciendo a nivel mundial en la flora, en la fauna y en todas las relaciones ecosistémicas, no solo son por el cambio climático, sino es un cambio global, donde donde entran muchísimas más cosas, y tú bien lo has dicho, ¿no? Que es, en este caso, relaciones entre especies más que el propio clima per se, que evidentemente afecta, no vamos a... Claro, no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Bueno, y aparte de orquídeas epífitas, ¿son siempre tropicales? Por lo menos las orquídeas son principalmente tropicales. O sea, creo que hay alguna excepción, alguna que aparezca en zonas ya más subtropicales, templadas, algo así, pero orquídeas epífitas tropicales. Luego hay otros epífitos que no son tropicales. Por ejemplo, los musgos también son epífitos, ¿no? Sí, es un ejemplo, mira, no lo hemos dicho, es un ejemplo claro de epífito, claro. El típico musgo que crece, esto que son como barbas que crecen en la humedad de los árboles, es un epífito, para que, verdad, el ejemplo ese, para que quien no entendiera. El musgo. Bueno, orquídeas hay también en España. Pero terrestres. Eso, pero que también hay, ¿no? Que la gente igual escuche y diga, ¿hay orquídeas aquí? Sí, hay orquídeas en España. Son preciosas. Yo en los yesos me encontré alguna muestreando que era como... Son preciosas, pero claro, son chiquitinas, es otro... Bueno, igual no las ves, pasas al lado y no te das cuenta que está ahí. Te tienes que tirar un poco al suelo a identificar plantas para encontrártelas. Las que tú investigas sí que son grandes, ¿no? Bueno, hay variedad de tamaños. Hay desde algunas que son enormes, que no sabes cómo o sea, enormes quiero decir del tamaño de
que pueden llegar al tamaño de un antebrazo, hasta miniatura, o sea, que son tan pequeñas que... Porque las orquídeas estas de floristería, estas típicas que se venden en jardinería, ¿estas son epífitas o no son epífitas? Bueno, la típica que se vende, esta que tiene las hojas grandes Sí. y sale una flor en un turulo del centro, esa es asiática, esa es Phalaenopsis, es la especie, o sea, el género, y esa es, por lo general, es terrestre. Hay algunas que pueden ser epífitas o terrestres, o sea, se llaman facultativas, pero estas de floristería la mayoría son Sí, todas. esto te pregunto desde el desconocimiento más absoluto y sin saber que te iba a preguntar esto. De hecho, están muy de moda ahora las plantas aéreas, se llaman, que ¿Mm? son bromelias, y son unas epífitas también, que te las venden en una bolita de cristal para que la cuelgues ahí todo monina, pues esas también son epífitas. Mm. Y ahora voy a hacerte una pregunta que tampoco sabes que te iba a preguntar, igual te meto en un embolado. Ajá, a Invéntate lo ver. que quieras, si no. Eh, con temas de restauración, si tú te cargas un bosque, asumo, es evidente, cuando tú destrozas un bosque o hay que restaurar un bosque por cualquier motivo, claro, si una planta es epífita, lo primero que hay que recuperar es a la planta que le da sustento, ¿no? Que le da Claro. sustento. Estas plantas epífitas, bueno, dos preguntas te quiero hacer. ¿Son específicas de algunas plantas en concreto o les da igual? En plan, crecen sobre cualquier cosa con tronco y verde, les sirve para crecer. Te pregunto, ¿o no? ¿O son específicas de alguna en concreto, de algún tipo de árbol en concreto? Esa es una pregunta candente ahora mismo. De hecho, todavía no sabemos bien cómo funciona eso. Si una especie de orquídea prefiere una especie de árbol o se posa sobre cualquier árbol. Entonces, las investigaciones más actuales que han intentado elucidar esa pregunta, lo que muestran es que hay una cierta preferencia por algunas especies de árbol, pero no es muy estricta en general. Vale, Varía con las especies, si puedo obviamente. bien y si no, pues bueno. Esto Y es si como... no, pues trato en esta otra. Entonces, habrá algunas especies de orquídea que quizás sí necesiten un árbol concreto, pero no es la norma. Vale. Y lo que te decía, y al tema de restauración, cuando estas especies, cuando tú destrozas muchas veces es como, no, es que yo me cargo aquí este monte, este bosque, y voy a meter unas medidas de compensatoria porque voy a plantar el doble de árboles en otro sitio que me interesan, porque a mí me interesa aquí, por yo que sé, porque hay una mina de algo, y voy a reforestar el triple no sé dónde. Las plantas normalmente es fácil de decir, bueno, las mismas especies, tal y cual. Con las especies epífitas es fácil decir, bueno, vamos a introducir esto, o hay que introducir procesos de dispersión, o cómo se lleva a cabo eso, o asumo que no tienen ni puñetera idea porque no estará ni estudiado. Bueno, mira, algo se hace sobre esto, pero claro, el problema que tienen estas medidas compensatorias es que está generando un bosque, digamos, de novo en un lugar donde antes no había y no sabemos primero a qué distancia está de los núcleos de dispersión de epífitas. Eso es importante, porque en principio las epífitas se dispersan a larga distancia, ¿Mm? pero bueno, larga distancia no son miles de kilómetros ni Claro, cientos de kilómetros, entonces hay que ver dónde estás poniendo el sitio. Y luego, por otra parte, se han hecho experimentos de reintroducción de ahí. epífitos y hay, por lo menos en Colombia y también sé de algunos en el sudeste asiático, han sido bastante exitosos. Simplemente hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, introducir las plantas cuando ya son adultas, o sea, de vivero. Las bromelias, por ejemplo, no crecen bien en los troncos, hay que ponerlas altas. Pasan cosas que hay que saber dónde ponerlas. Pero sí, pero que sí que se puede, ¿no? O sea, a ver, no es lo ideal siempre que se hace una restauración es intentar surtirte los procesos naturales de dispersión, de Claro, colonización natural, de establecimiento natural, pero claro, hay momentos en los que es imposible. Entonces sí que hay experiencias que se consigue, ¿no? Hacer introducciones y más o menos conociéndola bien se puede, ¿no? Se puede hacer restauraciones, aunque no es lo ideal, pero hay veces que hay que hacerlo. efectivamente. Luego también, por ejemplo, y ya esto para terminar, con esta pregunta, las especies que reintroducen, por lo general las que tienen éxito, o sea, las que enganchan, son las especies más generalistas, como las que les da igual 8 que 80, ¿no? Pero las especies raras, que son las que de verdad contribuyen a la biodiversidad tan alta de estas comunidades, esas todavía no se sabe cómo,
cómo Pero es que están ahí, cómo hacer, ¿no? eso pasa siempre. Yo creo que cualquier ecosistema que vas a restaurar, incluso hasta los que se autorrestauran, o tienen una restauración pasiva, ¿no? Pasa esto. En uno de los primeros programas de Oikos entrevistamos a una chica que estaba investigando en el IPCC, no, mentira, en el Instituto Vasco de Cambio Climático. Y decía eso, que un bosque abandonado en el que no se había hecho nada durante 100 años en el País Vasco, con una lluvia enorme, con una recuperación forestal increíble, que veías todo, decías, pues esto está maravillosamente bien. Se ponían a escarbar en el suelo, se ponían a hacer análisis de suelo y decían, pero si es que aquí es que no se han recuperado los procesos biológicos que se dan fuera de la zona degradada, aquí no se han recuperado 100 años después, porque era una zona era un bosque público que se compró hace 100 años por la administración y se dejó como, vale, necesitamos este bosque para que dé agua a la ciudad de San Sebastián y tiene que estar en buenas condiciones. ¿Qué hicieron? Lo compraron, dejaron de que allí hubiera ganadería, que no hubiera allí nada, y aquello se recuperó. Pero 100 años después no se habían recuperado procesos que en principio son claves, o sea, con microorganismos. Entonces, sí, es evidente que cuando restauras algo, siempre es imposible. Y lo que tú dices, siempre se introducen especies que son pues las generalistas, las que más se han investigado, las que se conocen, las que se pueden criar en vivero. Y eso es algo que, bueno, que siempre está ahí. Y también, por ejemplo, bueno, también, o sea, creo que si contribuimos al conocimiento de cómo funcionan estos ecosistemas, vamos a tener muchas más herramientas para poder hacer restauraciones más eficaces, ¿no? Sí, o sea, eso... Restauraciones con base científica, que por desgracia, no se hacen actualmente. Fíjate qué tontería esto de los epífitos, que si las bromelias las pones en un tronco no prosperan, pero si las pones altas, sí. O sea, pues haces un experimento y comprobas eso y decís, bueno, listo, ya enfocamos nuestros esfuerzos a plantarlas arriba de los árboles y no en el tronco. No, escalamos árboles, ¿no? Que tú eso lo has hecho también. Árboles, sí, que es lo máximo, es súper divertido. A todo el mundo recomiendo que lo haga si tiene la oportunidad. Bueno, de niños, por lo menos cuando yo era pequeño se hacía mucho. Ahora creo que no se le deja tanto a los niños escalar árboles, pero siempre se ha hecho. Y yo ahora lo hago con arnés, ¿eh? Ojo. Eso te iba a decir, ¿cómo? Y ya casi vamos ya con un poco curiosidad, ¿no? ¿Cómo hacéis estas? Porque claro, en la selva escalando, no hay otra opción de acceder a estas. Porque ¿a qué altura están? Están desde 1 metro, o sea que hay algunas que se pueden agarrar con la mano porque están sobre el tronco del árbol, pues hasta lo que tenga de alto el bosque. ¿Qué pueden ser? Que pueden ser pues 20 metros, 30 metros. Entonces yo la campaña pasada no escalé tan alto, estuve hasta 10 metros, pero ya es una caída respetable, sí. Te digo. Y te encuentras monos y te encuentras en plan bicho que digas, claro, es que estoy viniendo a tu puta casa. Hermoso, o sea, me encontré, una vez estaba escalando ahí en Colombia, esto fue, y estaba arriba de un árbol buscando mis orquídeas y de repente veo un movimiento enfrente y era un monito pequeño, era un bebé de mono aullador, un juvenil, que estaba curioseando ahí a ver qué estábamos haciendo. Esta mona que hace aquí es muy rara. Unos colores tan raros, sí. Pues, o sea, que disfruta, ¿no? Que es hermoso, sí. Es imprescindible en ciencia disfrutar de lo que se hace porque, aunque contemos todo esto que es lo bonito, la gran mayoría del tiempo de un científico no es escalando árboles, sino es estar en un laboratorio metiendo datos y haciendo estadística y leyendo artículos. Así que es la parte fea, ¿no? Pero siempre hay que contar la parte bonita para que si alguien nos escucha diga, yo también quiero escalar orquídeas. Tengo que decir que a mí me gustan todas las fases, ¿eh? O sea, todas tienen su cosa para mí. Pero para alguien que no se dedica a ciencia y escucha esto, parece que estás todo el día rollo Indiana Jones en el campo muestreando. Es como, no, la gran mayoría del tiempo... Sí, se pasa uno mucho tiempo también, pues, analizando datos... leyendo artículos. Hace unos días ya casi vamos cerrando, vi una entrevista que le hicieron a un compañero no sé si lo conociste tú, bueno, un compañero mío de carrera, Mario Modesto Mata, creo que se llama, que es un paleontólogo que está en Burgos, que estudió en la Universidad Complutense conmigo, y decía eso, que justo esto, decir, no, nosotros nos vamos a excavar 2 meses al año, pero los otros 10 estamos en el laboratorio haciendo cosas de laboratorio, que no estamos todo el día escarbando. Y era una entrevista que le hicieron en El Mundo, que la verdad que está súper chula la entrevista, y es lo mismo, un joven investigador que ahora se pira afuera, bueno, lo que tiene la ciencia, ¿no? Que hay que moverse. Claro, sí.
Bueno, pues algo más quieres decir, Agus. Déjanos, ¿nos cuentas algo más o vamos cortando? Bueno, te puedo contar simplemente el final de lo que tengo proyectado para estos siguientes años, que es Por supuesto. que, como te decíamos antes, vamos a incluir hongos en esta historia, porque las orquídeas epífitas sobreviven en ese entorno básicamente gracias a que tienen unos hongos en sus raíces que les ayudan a captar los nutrientes, a retener el agua, tienen un montón de funciones importantes. Entonces, claro, nosotros pensamos que sin hongo no hay orquídea, sin árbol tampoco hay orquídea, y entonces queremos ver la influencia simultánea de estos dos organismos sobre la diversidad de orquídeas. Y seguro que el momento en el que encontréis que sin hongo no hay orquídea lo demostréis, seguro que sin no sé qué no hay hongo. Es que esto es así. Claro, sí, sí. Por ejemplo, sin gradientes de luz o sin lo que sea, pues probablemente sí. No hay Bueno, hongo. Pues lo vamos a ir cortando aquí. vale. Hemos hecho 20 y tantos minutos de programa y ahora nos vamos en menos de 30. Lo vamos consiguiendo. Voy haciendo programas cortos, que es casi imposible. Bueno, conmigo no es fácil, ¿eh? Así que enhorabuena, tío. Sí, sí, es que además como buena argentina te enrollas a hablar mucho y yo como buen manchego también me enrollo. No sé si los manchegos se enrollan o no, pero yo también me enrollo a hablar mucho. Así que, pero bueno, creo que conversación interesante. Voy despidiendo el programa, Agus. Lo primero te despido a ti. Un abrazo. Un abrazo, Juanma, Hasta gracias. luego. Y voy despidiendo el programa. Os recuerdo que esto es Oikos. Estamos en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en nuestra página web, restauraciondecosistemas.com. Ya sabéis, si queréis las notas del programa, que os dejaremos algo de información. Este es el programa 19, así que en Oikos, ahí tenéis en restauraciondecosistemas.com, Oikos 19, vais a tener las notas del programa. Y una semana más, os espero la semana que viene, perdón, una semana más no, la semana que viene os espero el miércoles en un nuevo programa de Oikos que va a estar súper interesante. Si la tecnología no nos falla, vamos a hacer una entrevista a 4 bandas hablando con unos comunicadores científicos en temas de ecología, que son todos científicos, ya no son predoctorales, ya son todos, creo que todos postdoctorales. Si no nos falla la tecnología, espero el programa que viene ser un programa a 4 bandas, que creo que va a estar súper chulo, hablando de Ecomandanga, que es una página web, y creo que os va a interesar, creo que os va a interesar también mucho el programa. Venga, un abrazo a todos los oyentes. Adiós.